chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. La verdad que ha sido una semana esta también muy especial, escuchando a Inma y los cuentos que ella nos ha contado. La verdad que a mí me encantaba sentarme cada tarde, saludar a Orejitas desde mi casa, yo le gritaba siempre que Inma nos lo pedía. Así que la verdad que ha sido una semana también muy guay. Muchísimas gracias, Inma, por esos cuentos tan bonitos y de los que también hemos podido aprender pues muchas cosas sobre Dios. La verdad que han sido súper guays y que me han encantado. Quiero mandar un saludo súper grande a todos esos niños y niñas de la iglesia de Revive. Especialmente quiero saludar a una niña hoy que me ha mandado un saludo muy cariñoso y que me dijo un pajarito que mientras yo estaba en la tele en su casa, pues ella me llamaba. Así que, Salmi, te mando un beso muy fuerte, espero que estés muy bien, tengo muchas ganas de verte. También le mando un beso muy fuerte y un abrazo a Yu, a todos, a Jan, a Lucas, a Eva y Lucía, a Andrés, a Natán, un montón de niños, a todos los niños de la iglesia. Os mando un saludo súper cariñoso, súper fuerte. Tenemos un montón de ganas de veros, de hacer el Grand Prix y de poder estar juntos y pasarlo súper bien. Pero bueno, mientras sigamos así, pues vamos a estar por lo menos viéndonos a través de las pantallas, que es lo que tenemos, y gracias a Dios también por ello, ¿vale? Y como ya dijo Inma, y también lo dije yo ayer en el culto, pues vamos a empezar con una nueva historia misionera. Sé que a muchos os gustó la historia de Corrie, así que hemos pensado que otra historia también va a ser muy bonita para contarla en estos días. Y en este caso vamos a estar contando la historia de un chico, ¿vale? Un chico que nació en Inglaterra. Este niño se llamaba Hudson Taylor, ¿vale? Su nombre era Hudson, ¿vale? Y él nació en Inglaterra. Como sabéis, Inglaterra es una isla, luego podéis investigar más en vuestra casa, ¿vale? Y ahí, más o menos en el centro de la isla, pues estaba el pueblo en el que nació Hudson, que se llama Barnsley, o Barnsley, no sé muy bien cómo se pronuncia, ¿vale? Pero allí en ese pueblo nació Hudson Taylor. Él vivía en casa y en su casa eran 4 personas. Estaba su padre, su madre y su hermana, que se llamaba Amelia. Un día estaban tomando el té, como era lo normal, pues en las casas inglesas, ahí los veis, tomando el té. La verdad es que el té inglés está muy rico, a mí me gusta mucho, ¿vale? Pues ellos a las 5 de la tarde siempre tomaban el té. Y tomando el té, a Hudson le encantaba escuchar a su padre hablar, y su padre siempre hablaba, ¿sabéis? Siempre hablaba sobre Dios y sobre cómo hacer para que otras personas conociesen a Dios. Y sobre todo, a Hudson le encantaba escuchar cuando su padre hablaba sobre un país que estaba muy lejos, pero que al padre de Hudson, pues el padre de Hudson siempre hablaba de este país. ¿Sabéis qué país era? Era China, un país que estaba muy lejos, ¿verdad? Pues el padre de Hudson siempre hablaba de China y siempre decía que allí había muchísimas personas que no conocían a Dios y que sería genial que muchísimas personas de Inglaterra fuesen para allí para predicarle a los chinos y a las chinas, pues de Dios y de su amor, y hablarles de Jesús y de la Biblia. Y cuando Hudson escuchaba aquello, ¡buah!, sus ojos le brillaban, le encantaba escuchar esas conversaciones que su padre y su madre siempre tenían acerca de China. Y cuando él tenía 5 años, un día dijo: yo cuando sea mayor voy a ir a China de misionero. Fijaos, con 5 añitos ya Hudson lo tenía clarísimo, él quería ir a China de misionero cuando fuese mayor. Cuando dijo eso, sus padres se miraron y se sonrieron. ¿Sabéis por qué? Porque cuando la mamá de Hudson estaba embarazada, ellos, el papá y la mamá, oraban a Dios y le pedían que ese bebé que estaba creciendo en el interior de la mamá de Hudson, querían que ese bebé fuese un misionero para Dios y que Dios lo utilizase para llevar el evangelio pues a otros países. Así que Dios les había dado ese bebé a este hombre y a esta mujer, pero sabéis, Hudson tenía un problema, y es que era un niño que se ponía muy enfermo. Cada 2 por 3 tenía que estar en cama, no podía salir. Tanto era así que no fue al colegio hasta los 11 años. Fijaos, hasta los 11 años Hudson no pisó un colegio. Así que
Fijaos, también esto nos hace pensar en lo afortunados que somos nosotros, ¿verdad? Y que sois vosotros, que podéis ir al cole, que podéis tener amigos, que podéis aprender, que podéis pasar tiempo con muchas personas. Pues Hudson no tuvo esa suerte de poder ir al cole hasta los 11 años. Sin embargo, eso no significa que él no aprendiese. Sus padres eran muy estrictos, así que ellos le enseñaron muchísimas cosas. Su padre le enseñó a leer, su mamá le enseñaba matemáticas, y sabéis, solo con 4 años Hudson ya sabía leer. Con 4 añitos Hudson sabía leer. Así que Hudson pasaba horas y horas leyendo libros. Le encantaba sentarse al lado de la mecedora de su madre mientras su mamá pues remendaba alguna ropa o hacía calcetines o una bufanda. A él le encantaba leer y le leía y le leía y le leía libros. Y sobre todo, me imagino que ya os daréis cuenta, los libros que más le gustaba leer eran todos aquellos que hablaban de China. A Hudson le encantaba leer todos los libros que le gustaba de China. Tanto le gustaba leer que una vez había empezado a leer un libro que ¡buah!, le encantaba, lo tenía súper enganchado, no podía parar, no podía parar. Pero claro, en aquella época, en el año 1800, no os lo dije, pero Hudson nació en el año 1832, ¿vale? Hace ya 180 años más o menos, ¿vale? Pues en aquella época, claro, no había la luz que tenemos ahora en las casas, que le das a un botón y ¡pum!, se enciende la luz. No, no. En aquel momento en Inglaterra lo que tenían eran velas, ¿vale? Lámparas, pues o de aceite o con velas. Entonces, en casa de Hudson, pues tenían velas. Y claro, por la noche no había luz y las lámparas que había, pues Hudson no tenía una lámpara en su habitación. Entonces, cuando era la hora de dormir, su mamá lo acompañaba, le daba las buenas noches, un besito, a dormir, y la mamá se llevaba la lámpara para otra habitación. Así que Hudson por las noches no podía leer porque no tenía luz en su habitación. Y entonces empezó a pensar, y dijo, jolín, ¿cómo podría hacer yo para llevarme alguna vela sin que mamá se enterase y así poder leer este libro que me tiene tan enganchado? Entonces dijo, ya sé lo que voy a hacer. Cuando mamá no me vea, voy a ir a su habitación, voy a abrir el cajón y voy a coger unos cabos de vela. El cabo de la vela es la cuerdita que va por dentro, que es lo que se quema, ¿no? Pues dijo, voy a coger unos cabos de esos y cuando sea de noche los voy a encender en mi habitación y así puedo seguir leyendo. Entonces, ¿sabéis qué pasó? Esa noche vino un visitante a la casa de Hudson. Así que Hudson dijo, ¡ja! Es mi oportunidad. Mientras papá y mamá estaban atendiendo al visitante en el salón de la casa, Hudson fue hasta la habitación, cogió unos cabos de vela, se los metió en el bolsillo y fue rápido al salón a despedirse de sus padres y de este visitante para irse a dormir. Pero él pensaba, voy a tener tiempo para poder leer todo lo que yo quiera este libro. Pero cuando llegó al salón, el visitante le dijo, hombre, Hudson, pero ¿cuánto tiempo sin verte? Ven aquí, hombre, ven. O sea, siéntate aquí en mi regazo. Entonces lo sentó en sus piernas y ahí lo tuvo un ratito mientras pues charlaban y hablaban de diferentes cosas. Y Hudson, imaginaos, Hudson estaba súper inquieto, él quería irse a su habitación, quería leer los libros con esos cabos de vela que tenía en su bolsillo, pero ¿sabéis cuál era el problema? Que este hombre se había sentado al ladito de la chimenea, con lo cual hacía muchísimo calor y Hudson estaba súper nervioso porque decía, los cabos se me van a derretir, la cera se me va a empezar a caer por los pantalones, todos se van a dar cuenta, voy a pasar una vergüenza tremenda. Así que, bueno, estaba súper inquieto. Hasta que llegó el momento en el que, pues, Hudson pudo irse a su habitación. Y cuando fue a su habitación, su mamá lo estaba acompañando y cuando llegaron a la habitación, efectivamente, Hudson metió la mano en su bolsillo y ¿qué pasaba? Pues que los cabos de vela se habían derretido y tenía la mano ahora toda grasienta, porque toda la cera estaba en la mano de Hudson. Y sabéis, aquello pues le hizo sentirse muy mal, pero no le hizo sentirse muy mal porque los cabos de vela se habían estropeado, sino porque su madre se había decepcionado mucho, porque Hudson había intentado engañarla, había intentado mentirle. Así que Hudson empezó a llorar, le caían unas lágrimas tremendas por la cara, pero bueno, su madre también fue comprensiva. Seguramente le tuvieron que poner algún castigo, pero bueno, yo creo que a todos de pequeños nos ha pasado, ¿verdad? Que a veces nos portamos un poco mal y papá y mamá nos tienen que castigar. Eso no significa que no nos quieran, al contrario, significa que quieren lo mejor para nosotros y esa es muchas veces la forma que tenemos nosotros para aprender, ¿vale? Así que a Hudson también le pasaban estas cosas cuando él era pequeño. ¿Sabéis? El tiempo pasó y Hudson cumplió 13 añitos. Y con los 13 años
en Inglaterra, en aquella época, era lo normal, era que pues esos niños de 13 años empezasen a trabajar. Fijaos, con 13 años ya, ¿eh? A lo mejor tú me estás viendo y tienes 12, 13, 11, pues fíjate, Hudson con 13 años tuvo que empezar a trabajar. Y empezaban a trabajar en el oficio del padre. ¿Y sabéis a qué se dedicaba su papá? Su papá era farmacéutico, esas personas que trabajan en la farmacia, pues vendiendo medicamentos, aconsejando a las personas. En nuestra iglesia tenemos varios farmacéuticos y desde aquí también les mandamos un saludo y les damos las gracias por todo este trabajo que están haciendo, sobre todo en estos días tan complicados. Pues el papá de Hudson también era farmacéutico y Hudson empezó a ir a la farmacia, empezaba pues a ayudar a su papá trabajando allí, pues limpiaba las cosas, ordenaba las cajas de medicamentos, su padre le empezó a enseñar a cómo mezclar algunos productos para conseguir pues algún jarabe o alguna cosa, y Hudson le pasaba sobre todo mucho tiempo leyendo los libros de medicina, de qué medicamentos había que darle a tal persona si se encontraba mal, si le pasaba esto, si le pasaba aquello. Así que Hudson aprovechó también todo ese tiempo que estuvo en la farmacia para aprender muchísimas cosas sobre medicina, sobre farmacia, que eran pues temas pues muy importantes. Pero ¿sabéis? Algo pasó en todos estos años que hizo que algo cambiase en Hudson, porque Hudson, os conté que no había ido al colegio hasta los 11 años, y su padre y su madre le habían enseñado muchas cosas, y entre todas las cosas que Hudson había aprendido, también había aprendido a amar mucho a Dios. Leía mucho la Biblia, y sus padres le habían enseñado eso desde que era muy pequeñito. Pero cuando se convirtió en adolescente, tenía 13 años ya, Hudson empezó a interesarse por otras cosas. Pues ahora le interesaba ganar mucho dinero, le interesaba llegar a comprarse una buena casa cuando fuese mayor, tener un caballo muy bonito, casarse con una buena mujer. Pero aquello de leer la Biblia, orar, todas esas cosas, ya no le estaban interesando tanto, no le estaban interesando tanto. ¿Sabéis? A veces las personas podemos distraernos con otras cosas, ¿eh? Satanás pone cosas en delante de nosotros para intentar distraernos de lo que es de verdad lo más importante, que es Dios. Y a Hudson le estaba pasando esto, estaba teniendo una pequeña crisis espiritual, se estaba alejando un poquito de Dios. Y un día pasó algo que hizo que Hudson pues, cambiase. ¿Sabéis lo que le pasó? Pues si queréis saberlo, mañana os lo cuento, ¿vale? Mañana a las 4:30 seguimos con la historia de Hudson Taylor. Un besito para todos. Chao, chao.